Pues sí, y estar preparados para todo, Enriquito. Así es, así es, así es, Sobre todo que así es. tenga calidad de vida tu papi, eso es lo importante, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente está acondicionado y todo bien, afortunadamente. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Ulises. ¿Cómo En estás, Pati? francés, Buenas porque hoy tardes. es Olimpiadas en francés, Pati. ¿Cómo se va, madame? ¿Cómo se va, Eh, madame, mis pies? Ça va, ça va. Ça va, comme si, comme ça. Muy bien, qué gusto Es todo lo saludarle. que puedo cooperar del francés, ¿verdad? Así es que lo No demás se es de escucha, ustedes. Enrique. A ver, habla, Enrique, para ver Hola, si hola. me escuchan. Ahí estoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Te Si nos escuchamos bien. escuchas, José, nos dices, porfa. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Qué gustazo, qué Qué, gustazo. sí, qué gusto vernos, qué rico que ya estemos acá. Y pues empezando un cóctel más con este tema del Y cisne negro, ¿no? un tema fantástico, ¿no? El cisne Sí, negro, el sí, impacto Gracias. de lo altamente improbable, lo que nadie vio, lo que nadie anticipó, lo que nadie planeó, pero Así es. sucede, ¿no? Pero que se da. Exacto. y Pero se da, sucede, y hasta en las mejores familias. correcto. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, Muy pues bien. vamos a empezar por Pati, ¿qué es el concepto del cisne negro en sí, ¿no? Bueno, pues fíjense que les voy a platicar que efectivamente Paquito me hacía como una reseña de que en uno de nuestros cócteles, cuando estaba la pandemia, que era un hecho improbable que ocurriera, que tuviéramos que estar encerrados, con nuestro querido amigo Ricardo Bolaños tocó el tema del cisne negro. Y apenas tuve la oportunidad de leer el libro de este señor Nassim Taleb, del Cisne Negro, y me encantó. Y fue justo cuando pasó lo de Microsoft, que como que Mm, lo relacioné en mi mente, cómo es que pueden ocurrir errores y qué forma hay de solucionarlos de que sea rápido, que no tenga tantas repercusiones, pero que siempre va a tener. Y se me vino también a la cabeza lo del COVID. Y también como directores de empresas y empresas familiares, ¿qué tanto sabemos manejar estos errores que van a ocurrir? O sea, el cisne negro va a salir en cualquier momento, no sabemos cuándo. Y ujú, como Taleb en su libro lo dice, que la suerte nos encuentre preparados, porque puede ser cuestión de suerte, puede ser cuestión de azar, y por eso me atreví a comentarlo. Paquito, pues rápidamente hizo una gran investigación para que sepa nuestro público que nos escucha, y Compilación, Pati, perdón la palabra, compilación. compilación, y bueno, hablar de todos estos temas que son altamente improbables y que siempre pensamos, esto no va a ocurrir, a mí no me va a pasar, todo lo tengo medido, todo lo tengo calculado y sácatela, sucede. así es, así es, así es. El nombre Definitivo. del libro, Pepe, se llama The Cisne Black Negro, Swan. Sí, El mande, cisne sí, negro, lo dijo Ulises ahorita, Pati. el Cisne Nassim Taleb. de Ah, Nassim Taleb. Ujú. Ahorita te doy exactamente y lo voy a poner aquí en el chat, José, para que lo veas, porque sí vale la pena leerlo, ¿eh? Además, Sí, el escritor es como muy agudo y como que se burla.
como que se burla de casi todos nosotros. El impacto de lo altamente improbable. José, ahorita lo pongo en el chat para que lo puedas ver. Muy bien. No, y en esto que mencionan, pues digo, esa parte que él se describe, ¿no? El mismo prólogo como alguien irreverente en la parte de hacer su análisis, Sí, porque pues hoy, y si recuerdan, les he compartido alguna frase en algún momento, hoy tenemos que aprender a gestionar con la constante de la incertidumbre, ¿no? sí. Y el hecho es que muchas veces uno está en sus paradigmas o pensando dentro de sus propias cajas o sus zonas de confort que digo, hemos dicho que no son del todo malas, pero que eso pues te genera, y ahí hay varias falacias que se mencionan en el libro, ¿no? Yo me acuerdo, y Paquito, Ulises, seguramente Pati, pues aquí estamos, se acordarán en el TEC cuando teníamos el programa de DHP, ¿sí? Ujú, De sí. Margarita Sánchez, ¿no? Yo me acuerdo, pues imagínense, me Sánchez tocó. Salinas, ¿no? Creo que era. Así es, yo pues me tocó llevar eso como chavo prepatec del 89 al 92, no saquen cuentas, ahí es donde hice yo mi prepa, y me acuerdo, Uli, Paco, Pati, de, si a mí me dijeran qué etapa me marcó, pues fue la prepa, y entre otras cosas por esto, y ahorita que analizando el libro, hablamos de diferentes falacias y la manera de dialogar, y el cómo pensamos entre los eventos precedentes y los posibles futuros y demás. Me acuerdo que ahí se manejaba una falacia de la repetición, en donde te decía, "Ah, hombre, bueno, pero es que no necesariamente eventos pasados con características hoy que observes en el presente se va a dar lo pasado, ¿no? O no, porque mucho anticipes el futuro y generes un esquema de decisión, tiene que pasar así. ¿Cómo a esta compilación de Paquito me acordé dos de esas y dije, mira, Marisela que me daba esa materia, sí me dejó marcado, pero es Marisela, una maestra egresada de Campus Estado de México, precisamente. Y bueno, esto hace llevarnos a entender que en efecto, hoy en los contextos cambiantes que tenemos, ¿no? Pues yo creo que una de las partes de la planeación, tanto personal, familiar, social y estratégica, y hoy aquí estamos, bueno, obviamente en las empresas, hoy se tiene que trabajar en la creatividad y la innovación, tema que Ulises maneja muchísimo, en plantear incluso escenarios que pudieran parecer locos, extremos o improbables, hablando de esta palabra que Taleb nos menciona, ¿no? Pero porque si antes se hablaba de ten el plan B y el plan C, pues yo diría ten el D, el E y el F al menos, ¿no? Tras estos escenarios que quizás no llegaran a suceder, ¿no? Ahorita con la sequía, y Ulises, acuérdate del grupo de Tulancingo, que también tú trabajas, toda esta sequía hizo que el pozo llegara al último nivel para la embotelladora. Y es algo que hasta que no empezó a chupar la bomba agua con tierra, dije, ¿pero qué pasó? Pues ya se secó, ¿no? Y si no llueve, ahorita estaríamos hablando de lamentaciones, porque ustedes saben que para perforar un pozo, ¿cuánto se lleva? Y es algo que no lo ven venir. Y el cisne negro nos prepara en mucho para que cuando algo sucede, hoy que estamos conscientes de toda esta improbabilidad manifiesta que se puede hacer una realidad, no volteemos a vernos entre nosotros, ¿sí? Y digamos, es que no lo vi venir, ¿no? Yo sería un primer apunte que ahí dejo para ustedes. Muy bien, Enrique. Incluso también quisiera poner, como decimos acá, un poquito de pólvora en la mesa. Así es. Resulta que nosotros vemos algo inesperado, o sea, sucedió algo inesperado. Nadie puso en su planeación de diciembre de 2019 COVID, ¿no? Pandemia. Bueno, pero, pero también, ¿desde qué perspectiva lo estamos viendo? Así Por es. ejemplo, este autor menciona un ejemplo fantástico donde, bueno, pues está el granjero, ¿no? En enero y le da de Mm, comer al pavito. mm, Todos los días a la misma hora le da de comer al pavito. Y el pavito empieza a crecer, empieza a crecer. Por ahí de junio, el pavo, bueno, el mejor amigo del pavo es sí. ese granjero. Todo va muy bien, ¿sí? Hasta unos días antes del Día de Acción de Gracias. Es, Para el pavo es un cisne negro. Sí, ¿Por claro. qué? Porque él está acostumbrado a que su mejor amigo le da de comer, lo cuida, lo saca a pasear, ¿sí? Vamos, ¿sí? Para el pavo es una gran sorpresa. Sí, así es. El COVID fue una gran sorpresa. El septiembre 11 fue una gran sorpresa. claro. Así es. Nadie de nosotros lo sabía.
Pero, ¿qué pasa con los granjeros? Que desde inicio fueron preparando para poder llegar a ese momento. Y entonces está la otra perspectiva, ¿no? Así es. ¿Desde qué perspectiva se ve ese cisne negro? ¿Del que no sabía y le vino de sorpresa? ¿O del de que planeó el cisne negro para dar este golpe, ¿no? Para dar este impacto a nivel mundial. Entonces, o sea, es el impacto de lo altamente improbable, sí, ¿desde qué perspectiva, no? Claro. Buenísimo. Buenísimo. Fíjense que me acuerdan de un dilema, porque luego las traducciones y los contextos que bien dices Ulises, pues nos pueden ayudar o a divagar o a derivar y Ujú. complementar otras rutas de análisis o de pensamiento que ya decía Enrique y Patti, ¿no? Pero el dilema es diferencia entre lo altamente improbable y lo altamente imposible. Digo, ahí vuelvo a poner polvorita en la mesa porque la primera puede ser matemáticamente predecible, ¿no? Probabilidad improbable. O sea, ya en mi mente, pensamiento matemático, pensamiento crítico, pues puede haber una tendencia numérica, ¿verdad? La cual lleva, como bien dices Ulises, parte de antecedentes, parte de la historia conocida del ser humano. Pero ¿qué pasa con lo desconocido? Lo estaremos proyectando, como diría Tom Peters, planeación estratégica es el impacto futuro de nuestras decisiones en el presente. Pues como bien dice Zuli, ¿con qué modelo mental? Pues con mi experiencia del presente. Pero ¿quién puede visualizar unos escenarios futuros con todo y lo que Patti decía al inicio en la cortinilla del entorno buca o bica, ¿no? Este, ahí y traigo el caso de la Shell, de la Royal Dutch Shell, que lo hemos comentado creo que N veces en cócteles, donde en la década 80-90 la OPEP proyecta un precio del 80 base de $30 por barril y proyecta al final de la década, los años 90, $50 por barril. Todos los miembros de la OPEP pues empiezan la planeación estratégica en base 50, ¿no? Y ahí, a excepción del área de planeación corporativa de la Royal Shell, Dutch, que dice la magia tal vez de retar lo improbable. And what if? Y eso abre la llave a la planeación por escenarios, ¿no? ¿Qué tanto estaríamos obligados en la pandemia, Uli, a dar un escenario de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero si llegara a ocurrir, qué tanto impacto podría? Entonces, en mi mente está una matriz en el eje X, la probabilidad de ocurrencia, muy baja, baja, media, alta, muy alta, como la quieras, ¿no? Y en el eje Y, para hacer una matricita, colegas, pues el impacto que tiene. También del eje 0 hacia arriba, pues muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? ¿Cuál es el error o el horror que estamos observando en la lección del caso Shell? Siglo pasado, década de los 80, cartel de la OPEP, pues es un cártel, ¿verdad? ¿No? Que solo un poco grupo de genios se atrevieron a retar el status quo, la zona de confort, con el what if, e hicieron escenarios, de tal suerte que en el año 80-82 su planeación fue, a ver, ¿cuál es el escenario menos probable? Ya no digamos improbable, ¿no? O el escenario pesimista. Ah, no, pues que el barril, en lugar de lo que dice López de $50, caiga a 12.50 para cerrar cifras. Ah, bueno, entonces pues planeemos nuestros recursos en esto de la administración por recursos, tema sensacional, en base del precio por barril de 12.50, no a 50. Mientras esté de 30 a 50, pues todo es ganancia. Y en esas Pero brechas diferenciales, cuando se cae a 12.50, pues todo es pérdida, ¿no? Ujú. pero ¿para quién, Uli? ¿Para quién, Ujú. colega? Para la competencia, entre ellos, lo tengo que decir, Pemex, que aún así a los años 87, 88, la gran crisis, seguía pensando en $50 por barril. ¿Qué pasó con la Shell? Que ya venía
7 años trabajando con el peor escenario y la administración de su tesorería, de sus recursos. ¿Qué sucedió del 87 al 90? Pues Pemex despidió tantos miles de gente y las petroleras del mundo. ¿Qué hizo Shell? Oye, Enrique, ¿cuánto ganabas ahí en ExxonMobil? ¿No? No, pues yo ganaba 100. Te vendrías por 300, te respeto tu antigüedad, ¿no? Y te doy un puesto mejor. ¿Qué hizo la Shell? Compró Sí, activos útiles y entre ellos el capital intelectual. sí, sí, sí. Es que Entonces, y entre Paco, ellos el retorno sobre activos. Perdón, Pati, adelante. es que Paco, el chiste es que vamos a tener errores, pero si no aprendemos de los errores y los reconvertimos, o como decía Ulises, ¿qué cara de de la moneda quiero ver? Si ese error, y bueno, no sé si lo han escuchado o si lo han vivido, cuando en una empresa hay una crisis, la misma empresa, los mismos dueños socializan el error. O sea, todos fuimos culpables, todos teníamos que estar bien listos, todos no estuvimos atentos, pero si hay logro, se vuelve el logro de una persona o de un departamento. Entonces, por qué no aprendemos a que vamos a vivir con esos errores y que esos errores aprendamos? Ahora, no quiere decir con eso que nos guste tener los errores, ¿no? Y ahí también estuve leyendo un poco del modelo del queso suizo, de cómo se van juntando los huequitos del queso para que pues en ese momento, ¡fum!, sale el error, ¿no? Porque se equivocó una persona, se equivocó el del equipo, se equivocó el de la tecnología, se equivocó el director, se equivocó y así se van sumando las equivocaciones y justo todas se unen para que salga el error, ¿no? Entonces, una equivocación que podría haber ser mínima se convierte en un gran desastre. Bueno, ¿qué podemos aprender de eso también, como tú te ponías en el ejemplo? Pues ¿para quién fue el beneficio? Para los que tuvieron ese capital, ese talento, ese conocimiento que se lo llevaron para ocuparlo y hacerlo crecer. Y pues creo que también les quería yo comentar que del libro me gustó mucho porque presenta como que dos escenarios. Uno que es el extremistán, que es el que, donde llegan esos cisnes negros, y otro el que es el mediocristán, o sea, que estás en un plan como que mediocre. Y yo creo que una empresa que le gusta aprender de los errores es Google, ¿no? O sea, como que ellos pueden aprender de sus errores. Fomentan, no es que lo fomenten, sino que no castigan el error. Vuelvo a repetir, no los errores que tendrían que tener, que son como los básicos, que a veces suceden, también en el libro menciona y reta a decir que en muchas ocasiones hay personas que cometen un mínimo error que nunca lo habían cometido y sucede. Eso también me gustó mucho del libro, ¿no? Que nos lleva a Claro, situaciones hasta claro, comunes, que nos pasan a nosotros. claro. Ya Bueno, me despertaste efectivamente. como 3 pistas más de análisis, pero a ver, No, Ulises. bueno, es muy interesante, ¿no? El concepto que tiene el autor, porque esto surge de que en la humanidad no conocíamos los cisnes negros. Ujú, Decíamos que no existían, los cisnes son blancos. ujú, Hasta que en Australia encontraron un animal, es que se ujú. parece a un cisne, pero es negro. Y es altamente improbable, ¿no? De Sí, que suceda. Lo curioso es que después del tiempo empezamos a encontrar muchos cisnes negros. sí, ¿Cómo funciona, no? La mente humana. sí. Mientras que no lo tienes enfrente, bueno, no lo ves. Pero lo interesante es que hay muchos eventos que no esperamos o que son improbables y que pueden estar derivados de los errores. Ahora, combinando lo que decía Paco y lo que comentabas, Pati, efectivamente, o sea, es en este proceso de la anticipación, lo Ujú, más difícil es pensar en lo menos probable. ujú, ¿Por qué? Porque lo damos por sentado, damos que, pues es que no es probable. ¿Sí? O ujú, la probabilidad de ocurrencia es muy baja, o la posibilidad de que nos equivoquemos, pues es nula, porque pues ya lo automatizamos, porque ujú, son sistemas que son verdaderamente sólidos, etcétera.
Pero vean cómo siguen sucediendo estos cisnes, y es el caso que mencionabas de Microsoft, ¿no? De este colaborador, empresa colaboradora que se llama CloudStrike, donde Exacto. pues, parte de la función de esta empresa es el tema de la seguridad. Pues sí, pero jamás No, hombre. contemplaron que un partner, un socio de negocio que es parte del sistema operativo de la compañía, pues se hubiera equivocado. Y entonces viene un fallo cibernético que puso en jaque, ¿no? A todas las aerolíneas y puso A en todo el jaque a todas las mundo. empresas, a todo mundo, ¿sí? A la fecha medio mal funciona el Teams, ¿no? Sí. La gente no puede entrar. Y lo peor, la solución al problema la tiene que hacer el usuario que no tiene la más remota idea de cómo hacerlo. Sí. Entonces, la gente, o sea, fue un error. Prende, Atrás. apaga y vuelve a prender tu sistema Sí, sí, operativo. pero lo más Dice, interesante, Paco, es que lo prendías y lo apagabas y te seguía saliendo la ventanita azul con la carita de lo sentimos, o la sea, la regamos, famosa ¿no? ventana azul mortal, ¿no? Como La, le la, llaman. la, la ventana azul, o sea, típica de Microsoft, ¿no? Pero lo interesante es que la solución era muy sencilla, pero tienes que reiniciar y ver que entres en modo de prueba y borrar un archivo que está metido en la subcarpeta, sepa el diablo, ¿no? ¿Sí, vamos? Sí. Oye, Uli, ¿te Dime, puedo interrumpir o claro, complementar por ahí? favor. Ahí, otra solución es, pues ten otro sistema operativo que no sea Microsoft, Linux o Apple. Apple o lo que O sea, sea, ¿no? tú no Apple. sufriste. Claro, yo no Pues lo digo, sufrí. No, no. ¿qué La nos verdad, yo no lo obliga a sufrí. que no podemos tener una Ahora, codependencia o dependencia de una sola tecnología? no, ya estoy de acuerdo, pero bueno, esto le puede pasar a Apple también. También, Y le puede claro, pasar a un Linux y le puede pasar a lo Pero claro. que bueno, sea, en este cisne negro en ¿no? particular, de este error de CrowdStrike, con el famoso Falcon como aplicación, ¿no? Para el cyber security, entonces dices, bueno, eso nada más afectó a los sistemas operativos de Microsoft, ¿no? Y en específico al Windows. Sí, sí, sí. Entonces, para este momento, si tú tienes tu backup con otros sistemas operativos, pues la libraste cuando menos de backup, ¿no? Y ahorita Perdón, que cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Sí, ahorita que hablas de eso, Paquito, Ulises, Pati, pues también esto de los cisnes negros, tal cual lo que puntualizabas ahorita, Ulises, que bueno, ok, y bueno, ¿cómo nos movemos, no? Incluso una solución sencilla o más compleja que tenía el usuario, decía, si no tenía idea, pues ahí se complica más, ¿no? La otra es, pues bueno, vete a tu sistema operativo, como decía Paquito, ¿no? O sea, if or not, ¿no? Entonces, hasta empezamos a recordar ese tipo de situaciones que hoy ya, pues nos generan un marco de lógica. Pero también, pues, las situaciones que se presentan y fortuitas pues, siempre nos dan un feedback, ¿no? Ujú, Pero en esto de los cisnes negros, yo creo que también tenemos que movernos a una cultura y una mentalidad del feed forward, ¿no? O sea, es decir, ujú, plantear escenarios futuros ujú. y a partir de ahí, pues bueno, empezar hasta con ingenio y bueno, ya que estamos hablando con ciertos tecnicismos, pero aplícale hasta un design thinking a esos escenarios posibles futuros que aún no se presentan, pero te hacen desde ahorita generar alternativas de solución para corregir esas desviaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo van cambiando estos paradigmas, ¿no? Antes empezábamos a tener como esa retroalimentación de todo lo que sucedía, pero hoy en esta parte de la anticipación, ese famoso feed forward, pues bueno, permite precisamente tener empezar a desarrollar esta filosofía de predicción, por así mencionarlo, ¿no? Oye, Enriquito, pero tú como nuestro doctor en las ciencias soft del talento y la cultura, ¿no será que entonces a esto que dicen Pati y Ulises de la planeación del thinking forward y todo eso, deberíamos de tener un ecosistema de gente que vea el futuro desde diferentes ángulos? Por ejemplo, en este Claro, caso, un físico, una física cuántica, claro. ¿no? Claro. Y recuerdo el caso de la NASA, ¿cómo se llamaba, Pati? El video ese del libro de las tres señoras negritas, Ah, sí, que está la serie muy buena, sí, 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 que está déjame, buenísima, ¿cómo se llama? Talentos buenísima. ocultos. Ajá, Eso lo talentos trajiste hace varios ocultos. Ajá. cócteles, Sí, que es un temazo buenísimo. que por ser negritas Sí, y y los mujeres. güeritos
de la IBM, pues dijeron, no, pues ustedes ni la toquen, no pueden entrar ni al cuarto, ¿no? ¿Cómo le llamábamos, Ulises, en aquellos mainframes? El site de cómputo, ¿no? Que Correcto. era el site de cómputo, ¿verdad? Sí, las Sí, ¿Y famosas quién IBM encontró la Sistema solución 36. matemática, Ujú. verdad? Pues claro. una de las Genia. negritas que estaban con ahí, con el centro de cálculo, que lo lleva con la otra negrita que había tomado un curso de la IBM de programación. En la noche echó a volar las tarjetas perforadas y ¿qué creen? Al día siguiente pues ya estaba todo el expediente con la solución, ¿no? Digo, al final del día, en aquellos estereotipos, no sé, Enrique, si estoy hablando con propiedad, hacemos biotipos de gente. No, es que todos los ingenieros están, todos los contadores son asados. A ver, Sí. espérame tantito, que no Sí, escuchamos a Edward de Bono con los 6 sombreros para pensar, ¿no? claro, claro. Y que no en una planeación no debería existir, hablando del cisne negro, el sombrero negro. Digo, te Sí, paso el avión, Enrique, porque pues es una Claro. parte, yo creo que ahora que mencionas, Ulises, el CrowdStrike, el crowdfunding, ¿no? O el crowd talenting para la innovation, ya que hablaste del design thinking. Bueno, ahí me callo, ¿no? Porque Patty No, tuvo la culpa y que me despertó efectivamente, o como 3 sea, líneas. aquí el concepto del cisne negro, o sea, y como lo refiere el autor, habla precisamente de un evento impredecible que tiene un impacto global. ujú, Es interesante y tratando de contestar un poquito la pregunta, José, bueno, pues efectivamente, o sea, podemos empezar a clasificarlo por grandes áreas, ¿no? Podemos hablar de la parte económica, podemos hablar de la parte social o geopolítica o la Ujú. política misma, ¿no? Me parece que podemos pegarlo a la parte tecnológica, podemos pegarlo también a la parte ecológica, a la parte En la legal, política, Ulises, ¿sí? Política, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, todo el pastel completo. Pero, o sea, pastel es el acrónimo, ¿no? De las Ah, palabras político, económico, social, tecnológico, ecológico, Pestel, legal, el ¿sí? Pestel. sí. Pastel. Bueno, entonces, claro que lo podemos dividir así, pero pues esto es de una visión macro. Pero ¿qué pasa si vamos al concepto del cisne negro a una visión un poco más micro y acotamos exacto, el término? En lugar de ser global, bueno, pues entonces que impacte a mi organización, que es exacto. el foco al que queremos llevarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo podemos dividirlo? Bueno, yo te diría, de igual manera, ¿cómo puede impactar dentro de la organización? Así Hablemos es. de talento humano, hablemos de los recursos financieros, Ujú, hablemos de la operación misma, ¿no? Que tiene nuestro negocio y empecemos a dividir el negocio, pues en digo, estoy mencionando algunas, puede ser comercial también, ¿no? Pero bueno, el punto acá es, ¿qué es lo altamente improbable que pueda suceder en el área de talento con Mira, nuestra... déjame poner un caso de esa cuestión. Talento humano. El nuevo telescopio de la NASA, el James Webb. Ajá. Por cierto, Pati, tú nos habías recomendado, no sé si fuiste tú o Enrique o Ulises, ya no me acuerdo, que hay un video muy padre ahí en Disney Plus o ahí en algún streamer, ¿no? En alguna plataforma. ¿Qué sucede con el talento humano, con el telescopio James Webb? ¿Cuántos números de componentes tienen que estar en juego? ¿O sistemas o subsistemas o subensambles? ¿Cuántos proveedores? Entonces, la NASA se inventa una metodología para hacerle frente a los cisnes negros, ¿no? Que se llama TRL. La voy a compartir acá en las redes sociales, ¿no? Porque cuando vemos partes científicas, el caso de Microsoft, de pronto nos perdemos en cuestiones. ¿Qué hace la NASA? Fíjate, a esto que Patti mencionabas, oye, pues ya comienza, dice Ulises, comienza en pequeño, ¿verdad? ¿No? Vete no a lo global, vete a lo local. ujú, Perfecta Ujú. recomendación, me encanta, Ulises, ¿no? ¿Y con qué talento lo vas a hacer? Entonces, ¿no? Los technology que ve la NASA, pues realmente se recargan en los niveles de
adaptación o de madurez de la tecnología. Y la NASA no me digan que no ha tenido problemas. Sí, claro. Y ahora con Elon Muchísimos. Musk y las Sí. asociaciones, pues más complejo. Pero fíjense que el James Webb nos trae una posible y probable solución que Microsoft, siendo tan grande, ¿por qué no se asocia, Enrique, con el ecosistema de la NASA? ¿No? ¿Y por qué no aprende cómo la NASA tuvo muchos problemas en su grado de madurez, que la NASA pone 9, por ahí hay 10, ¿no? Y dice, bueno, vamos a lanzar al mercado la tecnología una vez que esté en TRL 7, 8, y ya hacemos pruebas de mercado. En este caso de satélites, de estaciones gestacionales, ¿no? Telescopios, etcétera, ¿no? Sin embargo, descubren que en esa curva de aprendizaje, ¿no? Precisamente una señora en laboratorio descubre que dentro de los billomil subsistemas que tiene el telescopio, un sistema puede ser el crítico, el factor crítico del éxito, ¿no? Y a eso le llamaron Single Point of Failure, ¿no? O SPFs. Entonces, ¿cuál es? Si vamos al Microsoft y vamos a una empresa cualquiera, en un centro de cómputo para traerlo a lo micro, ¿cuál cree José o nosotros que sea el SPF o simplemente el único punto o el sistema, su sistema crítico, que por ese pueda fallar el todo? Por ejemplo, el ERP, ¿no? De una empresa pequeña, mediana o grande, un sistema de cómputo. Le hace ahorita las empresas micro que tenemos Microsoft Windows, y toda nuestra base de datos y todo está en bases a un MS-DOS, si estoy hablando con propiedad, Ulises, ¿no? Entonces, pues seguro está la ciberseguridad con CrowdStrike, ¿no? Y con el Falcon, ahí para la protección, pues si la compramos. Pero ¿cuál es el punto donde puede fracasar? Y lo pongo en la mesa. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser? Y de ahí la planeación, que si bien viene desde el lado tecnológico, el PESTEL, la T, tecnología, ¿no es cierto que un ser humano podría tener precauciones y prevenciones? Pues O mira, déjenme ponerlo en término pasado, a julio 17, porque esto ocurre de julio 18 en la noche, ¿no? ¿Debería de haber tomado una precaución alguien? Pregunto y lanzo la pues cuestión. si seguimos con con lo que Nassim Taleb nos dice, no, es casual. Es decir, a mí me pasó que fui al médico a cambiarme mis estos lentes y en el estudio que me hizo me encontró una mancha negra en la que te hacen un estudio neurológico y le llaman un incidente de casualidad. O sea, fue casualidad que me lo encontraron. Yo puedo vivir con eso toda mi vida y nunca voy a necesitar nada. Entonces, según lo que dice el libro, no, hay cosas que no puedes predecir. Sin embargo, como le preguntaban a Enrique, que tener varios fusibles para no haberse afectado gravemente, como que a lo mejor es otra opción, ¿no? No lo voy a poder predecir, pero si tengo varios fusibles, ahora, ¿qué tantos fusibles puedes tener? Entonces, no sé si quieras complementar, Enrique, porque eso te preguntaban y que no sea muy costoso en tiempo, dinero y prestigio. No, pues mira, o sea, finalmente a esta parte del efecto y bueno, los aspectos del pestel y de esto que bien nos dice el cisne negro, que pues se da por casualidad, o sea, esto fortuito, como decías, oiga, fíjese, pues de pasada vimos esta manchita y bueno, pues no Sí. es nada delicado, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, a sabiendas de ya el escenario que se nos plantea y obviamente nos pone, y voy a robar tu frase, Ulises, en el radar, que puede haber cisnes negros por ahí paseando en el lago, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues bueno, lo que viene en respuesta, y de hecho hay una universidad en España, ¿sí?
que se ha especializado en la gestión de riesgos. Ujú. Entonces ellos llaman a sus egresados predictores de escenarios, ¿sí? Soy un predictor de escenarios que, bueno, pues ok, yo entiendo que la relación lineal y con esto del cisne quizás no la encontremos porque pues esa parte fortuita de no la veo venir, sí, pues siempre va a estar presente. Nadie vimos venir el COVID, pero de ahí sacamos muchas reglas, ¿no? Hoy que está presente y que hace unas horas daba positivo el corredor, a ver qué hace el Comité Olímpico de Estados Ajá, Unidos, que dio positivo en COVID y que corrió sí, así, respirando y salpicando sudor, lágrimas, saliva y lo que sea, los que venían atrás, pues bueno, ahí ya es como, pues no entender de qué se trata el asunto u omitir esa situación de riesgo, es decir, no hubo un predictor o alguien que estuviera evaluando los riesgos. Sí, de hecho hay una maestría en gestión de riesgos y en esto es donde, querido José, pues precisamente tendríamos que responder con alguien que en el business intelligence, en la inteligencia de negocios, aparte de estar manejando el big data y estar manejando la inteligencia artificial hoy y demás, pues a lo mejor pudiera incluso basarse de esos datos, ¿sí? Como cuando hablamos con Prestaprenda, ¿te acuerdas, Zuli? En aquel entonces, hace un año, con la parte del tabló y el manejo de escenarios con alias y todo esto, pues hoy ya dentro del Business Intelligence hay gente que está diciendo, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara lo otro? Y que bueno, imagínate la infinitesimal cantidad de posibilidades que puede haber, pero al menos ya hay alguien que puede estar estimando ciertos riesgos y como esos fusibles que bien dice José, pues pudiera generar, como hace rato lo dije, hasta el escenario ABCDFGH. Y bueno, pues sí, aunque sea de un alfabeto completo, el que predigas, tengas la predicción, perdón, la posibilidad de decir, bueno, estoy trabajando sobre un 10 a un 15% de posibilidades que pueda yo en un determinado momento observar, pues ya es una ganancia, ¿no? Y con esto, sobre todo aquí, ya sería ahí nosotros temas con la inteligencia artificial, mucho yo creo que nos podemos valer para precisamente ver estos supuestos, ¿no? Y a partir de ahí pues obviamente a esa variedad de escenarios futuros, sin que se nos genere un proceso así como de estrés, ¿no? O de una neurosis que nos causara el estar viendo y qué pudiera pasar, pues seríamos presos del futuro, pues sí, con un proceso muy estructurado que la organización, en la medida de lo posible, pues obviamente se prevenga, ¿no? O sea, el COVID nos dejó que sea un síntoma, me aísle, consulte, no arriesgue, tome medidas. Pues eso que no sabíamos, ¿no? O sea, del claro. 18, pues, qué gel ni qué 8 cuartos. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ya sabes, bueno, ponte el cubrebocas, sales temprano, el calor del baño, y luego te sales al frío, que ya sabes esto y lo... Y decían, no, pues, no me quiero ver enfermo, ¿no? Y hoy, pues precisamente te lo pones para no enfermarte. Entonces, ese es el cambio de paradigmas que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí lo dejaría y gracias, Pati, y así lo acotamos, querido José. No, y efectivamente, Ahí, como Gaby, comenta Gaby, bueno, hacer de un cisne negro una oportunidad. Bueno, Claro, sí, claro, si lo logras ver, ¿no? Si lo Claro. logras visualizar o anticipar o prever, ¿no? Y efectivamente, o sea, vienen varios elementos, comentaba Paco, ¿no? De este punto único de fallo. Pero lo interesante del punto único de fallo es que puede ser predecible, sí, ¿sí? sí, pero fíjate que esa es la ciencia de Matemáticamente, empresa, no, sí, porque un matemáticamente emprendedor o en no se va a sistemas, tardar hasta tener el perfecto producto o servicio para lanzarlo al mercado. Lo lanzamos imperfecto y lo vamos perfeccionando. Gracias a lo que Patti decía, pues vamos aprendiendo en el camino. ¿no? De Y acuerdo, también pues. el saber cuánto me voy a arriesgar, ¿no? El principio de Pareto, a lo mejor el 80% lo voy Y a tener recuerda, seguro Patti, y y el para 20 Gaby, no. que la función de riesgo la pone desde el 2015, la ISO 9001, Ajá. 2015, cuando define riesgo como el impacto de la incertidumbre en el Ujú, cumplimiento de tus metas, de tus objetivos. ¿Dónde ujú, estamos los empresarios? Entonces sí, exacto. definitivo, o sea, es hacer un plan de riesgos, ¿no? Pero, claro. ¿Sí? pero ¿cuál se te escapó? Oye, Sí, que no viste, claro. ¿Cuál es el que no viste? Ese Exacto. es el cisne negro, es Ese, exactamente, ¿no? O sea, y es donde empieza este juego de creativamente estar buscando puntos de fallo, ¿no? ¿Dónde más puede fallar que no ha fallado y que creemos que no puede fallar? Lo que decías, Paco, con la Shell, ¿no? O sea, nunca vamos a sí, llegar a 12.50.
pues sorpresa, ¿no? No acaban de decir la frase y ya el dólar está en picada. Entonces, o Claro. sea, volvemos a estos puntos donde matemáticamente nunca ha sucedido, Ujú, pero el hecho que nunca haya sucedido no quiere decir que nunca sucederá, ujú. ¿no? Exacto. Es que nunca hemos dejado de vender 100 pesos al mes. Pues sí, Pues sí, de repente, pero, Pero, pues, ¿cómo? pero, Pero se puede dar. claro. claro. ¿Estás estable o estás dejando de ganar o estás dejando de crecer? Claro, pero algo hiciste que cambió las condiciones, en este caso de la empresa, o particularmente los procesos internos, que dio la posibilidad de ocurrencia sin que lo Ujú. hubiera. Exacto. Fíjate, y te complemento, cuando Harvard lanza sus modelos de análisis de riesgo llamado Crisis Management y el otro más elevado, Chaos Management. ¿Usted recuerda? Y de ahí viene un fundamento teórico, analítico, con la física cuántica Ujú. aplicada a los negocios. Y bueno, yo les pongo el Y si estamos ejemplo. hablando de los 70, me estoy yendo muy lejos, Sí, de los años 1970. ¿Dónde estamos los empresarios? No entendemos que un punto sencillo de riesgo es la no preparación. ajá, Ujú. No estar oyendo exactamente. y estudiando otros escenarios. Exactamente. La no preparación es un no tener un plan de riesgo y no Ahora, preparación en general. ¿qué tanto el cisne negro se alimenta de, del desconocimiento, la ignorancia, Claro, la falta de poner atención, ¿no? claro. A Así, eventos que están sucediendo, pero que nosotros mismos minimizamos. así es. ¿Qué Sí, tanto, qué tanto es de que nosotros no queremos verlo o solitos lo bloqueamos, ¿no? O sea, solitos Extraordinario decimos, no, punto. eso no Sí, es sí, sí. posible. Muy buen Y punto. de Una miopía, repente, ¿no? ¡pum!, ¿no? Estalla la Oye, bomba. me y más si el recuerdas de, error, si el que detecta el error es si hay un error o hay una crisis y el dueño te dice, es que yo lo voy a venir y dices, ¿de verdad lo veías venir? Sí, Dices, claro. no, o sea, no, no es posible que lo veas venir, o sea, no lo voy a venir. Entonces lo empieza a socializar y empieza a buscar quiénes son los responsables para poderlo, como para no ver. Y entonces el desconocimiento nos lleva a que no enfrentemos pues nuestro cisne negro de la ignorancia, porque muchas veces hablamos a través de la ignorancia, no Ujú. del Y, conocimiento. y fíjate, Pati y Paquito Ulises, bueno, Uli, me acaba de pasar ahorita en el colegio donde estoy. Hoy. Ahí les va, ¿eh? El caso en 3 minutos, ¿no? Contratan el consejo, ya sabes quiénes son, Uli, a Ujú. una contadora, no tengo nada en contra de las contadoras, ni mucho menos, desde hace 9 meses, como un embarazo, dijeran en los nobles, a una contadora para recursos humanos y presupuesto. Dije, bueno, pues lo de presupuesto está bien, lo de recursos humanos no sé cómo, por qué. Y ahorita para este año, pues ella sugiere un tabulador de sueldos, cosa que está bien, pero en recursos humanos comienza a aplicar una encuesta que fue un copy-paste, ya me la envió, que de entrada no me la pasó, son 8 preguntas y un tabulador ahí de criterios. Ah, pues Ulises es competente, Paquito medianamente competente, Pati muy competente, ¿no? Pero pues no veo el ¿nos criterio. estás evaluando, Enrique? Porque Gracias. semana que entra nos toca Pero evaluación del desempeño en el cóctel, ¿eh? Muchas Pero gracias. hablando del nunca me va a suceder, pues le salió una respondona, porque una de las preguntas que no está nada bien hecha, háblame de aspectos personales, pero muy personales, ¿no? Pues como de cuáles te voy a hablar, y si no te quiero hablar de muy personales, y va y se queja conmigo. Me dice, primero, no me Ajá. presentaron un aviso de privacidad. Eso Por Ley fue. Federal de Protección a los Datos, no me están dando ninguna certeza. Me están exigiendo hablar de una cuestión personal y la otra es, ¿sí? Ni siquiera están bien estructuradas y quiero saber dónde se va a almacenar mi información. De inmediato le dije a esta chava, oye, ¿sabes qué? A ver, ven para acá. ¿Sí? Y esa encuesta, ¿quién te la autorizó? Pues me la autorizó José Pintor, ¿no? Ah, ok. Y le digo, ¿y por qué no me la pasaron? Dice, no, es que dice que urgía que ya los contratados, o sea, pero están haciendo una entrevista de trabajo a los ya contratados. O sea, están haciendo todo lo que no O se sea, tiene que hacer. Exacto, un un inboard, inboarding. un Sí. inboard, no un onboard, un inboard. Entonces dije, no, bueno, y dije, no, ¿y qué creen que hizo la maestra?
Dijo, no me agrada que esté desestructurado. La señorita de recursos humanos no me lo supo decir. Y la verdad es que, ¿saben qué? Ya no. O sea, la contrataron hace 3 días, hace una semana, perdón, y se fue hoy. Y dijo, esta institución no me da seguridad y no me da confianza en el manejo de la privacidad. Agárrate, Uli. Entonces al rato viene la llamada. Oye, Enrique, ¿qué pasó? Yo, pues no sé. O sea, yo les quisiera yo preguntar quién autorizó esa entrevista. No, pues yo. Ah, bueno, pues ¿qué crees? Ahí tienes tu efecto, ¿no? Yo sugeriría, en previsión de riesgos ya, que a la otra me la pasaran siquiera para echarle ojito, porque ¿qué pasó? Pues no sé. Le digo, pues se fue enojadísima y aparte nos hizo 5 observaciones porque es abogada e iba a dar una materia de ética en prepa, pues es una abogada que se dedica a la parte empresarial, pues lo trae fresco. Y a Claro, la otra se la agarró, pero de bajada. claro. Y le digo, pues no nada más se trata de ocurrencias organizacional. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues una entrevista y en efecto un inboard, Paquito, que ya y la contestación fue más, ay, es que nunca habíamos tenido gente así. Hello, las generaciones cambian. Oye, pero Cada de el punto 29 de años, falla, hoy hay gente así. y a esa chica de recursos humanos le hicieron una entrevista de offboarding, o sea, una No. No, entrevista de salida. y pues, mira, Fíjense que está, en esto de la crisis ajá, estamos viendo ya con algunos clientes que mucha gente pues toma robos, fraude sí, informático claro, Claro, y se lleva en claro, el USB base de datos de clientes, ¿no? claro. así es. Y nadie lo revisa, ¿verdad? No, y Nadie tiene aparte, ese sistemas de precaución. Entonces, tan importante el onboarding como tan relevante el offboarding, ¿verdad? ¿Y claro. cómo te vas? Regresar al mercado laboral, gente lastimada, puede ser igual o más dañino. No, y ahorita espérenme, o sea, y Uli, perdón, digo, es que me está ahorita compartiendo muchas experiencias. En el penúltimo VAP, Uli, o el último, acuérdate, tuvimos una alumna que su empresa se dedica, que está en Monterrey, a hacer Paquito, olvídate, ya, o sea, no solo psicométricos, no solo el onboarding, no solo la previsión, hace los estudios con la Interpol, con el FBI, ¿te acuerdas, Uli? No sé, te describió esa empresa. Se dedica a la chava de Monterrey a hacer el outsourcing de la Ujú, contratación. Ahorita se claro, me fue el nombre, tiene un nombre específico técnico. Déjenme ver si me acuerdo. Ah, ok, Ulises va a contratar a Paquito, sí. Ulises le dice a esta empresa, oye, te van los datos de Paco, investigalo en todo. Y lo investigan en todo, buró de crédito, Tiene FBI, dos caries en la muela SAT, izquierda. todo. Y llega, ¿no? Pum. Y aquí está por esa sensibilidad de datos y lo que acaban ahorita de decir incluso de robo virtual, que dijo, ¿es realmente confiable? Bueno, pues porque me puede convencer en la entrevista y tener un carisma claro. maravilloso, pero agarre e investigamelo si no ha estado literal desde en el tambo hasta en cuestiones turbias, ¿no? Y es ahí donde cierra ese ciclo, es ¿No será impresionante. que una buena práctica, igual por lo que está preguntando frecuentemente Gaby aquí en el chat, Sí, es que antes de contratarla con un contrato de tiempo pleno, contratarla por otro sistema laboral ya autorizado en México por proyecto, por tiempo? A mí me encantaría que a puesto claves, pues me hicieran un business case, ¿verdad? Y la gente del sistema donde ella tiene que trabajar también lo apruebe, 360 grados, ¿no? O exacto. sea, porque es muy riesgoso contratar por una entrevista, un impacto, y no sé cuántas cosas vengan, pero ya en un tiempo dado, tropicalizándose en la cultura, pues puede o no ser diferente. Fíjense, con Ulises, y perdón, Pati, Enrique, si lo volvemos a traer a colación, yo me acuerdo que le dábamos a Coparmex Veracruz una recomendación a la última pregunta de Gaby, Ulises, ¿no? Que dice Gaby, me refiero a hacer un plan, en qué circunstancias tenemos que cerrar o tomar decisiones. Lo que concluíamos Ulises y yo para ese foro eran directores generales, ¿no? 20, 30 Ulises en aquel Ujú. Coparmex de Puerto de Veracruz. Le dijimos, a ver. Teoría de escenarios. ¿La compran? Sí. 3 escenarios mínimos: optimista, normal y pesimista. ¿No? ¿Te acuerdas de los rotafolios sobre las mesas y los postis, ¿no? Ahí, bueno, ok. A ver, la estructura organizacional con los escenarios.
¿quién se va a dedicar a traerme y cumplir contra viento y marea, riesgos y todo lo que me pongan, el escenario optimista? Y la respuesta fue contundente, ¿verdad? Pues los gerentes, papá, ¿no? ¿Y con qué recursos va a dirigir el grupo del comité directivo? ¿No? Directores, director general, consejos, si hubiera y todo eso. Pues con el escenario pesimista. Y ese cash management, esa mordida de tiburón, nos daba una sabiduría, y ahí fue cuando entró Ulises ya a los cálculos de los Exceles. Si te acuerdas, Ulises, a ver, pongamos en reto la estructura con los escenarios. O sea, hay una tensión dinámica, ¿verdad? No, Tú, para lograr el plan optimista, pues Ay, vas Dios a mío. requerir Fortalece recursos. la cultura y Ay, Dios mío. productividad de su equipo a través de dar no, efectivamente, o sea, la idea de crear los escenarios, Paco, es precisamente tratar de anticipar el movimiento de las variables, ¿no? Sobre todo el Y lo que cash comenta management. Gaby, claro, el cash, o sea, el cash, la tasa de Cash es interés, king. el tiempo, ¿no? O sea, todas las variables que tenemos y tratando de responder un poquito lo que dice Gaby, digo, por supuesto, la idea es minimizar, o déjame ponerlo en esta expresión, mitigar el riesgo. Ujú. El riesgo siempre va a estar ahí y evitarlo, imposible, pero mitigarlo, sí, Sí, ¿no? sí. Ah, Ajá, ¿de pues qué sí. manera podemos ir trabajando precisamente en eso, ¿no? O sea, primero identificarlo y segundo, tratar de minimizar su impacto. Digo, el ejemplo estúpido es contratamos un seguro para el coche, pues si chocas, bueno, pues está el seguro. Vamos, o sea, pero al final del día tendrás que pagar un algo, Claro. ¿sí? Y te vas a quedar sin el coche el tiempo Sería que lo sano y pagues. prudente llamarle coberturas a esos Pues riesgos. sí, son como Sí, coberturas, ¿no? sí, como Son, el seguro de gastos ¿Sí es el médicos, lenguaje correcto, todo, Ulises? claro. Sí, claro, sí, sí. pero aquí lo interesante es cómo puedes mitigar un riesgo que no imaginas. Y ese es el gran reto, ¿no? O sea, es llevarlo a la creatividad y la imaginación de lo posible y de lo imposible o lo poco probable, ¿no? ¿Y qué Así Y estar hacemos muy en base a alertas, eso? ¿no, Ulises? Ujú. Estar muy alertas, viajar, estudiar otras cosas, escuchar otras opiniones, aprender de otras culturas, nos permite, no es que vamos a predecirlo, pero vamos a tener esa apertura para poder mitigar lo que suceda, para tomar acciones rápidas y que los errores no los castiguemos severamente, pero que sí los reconvertamos en planes de acción para que no vuelvan a suceder o para que al menos nos cuesten menos dinero. Creo que y tenemos fíjate, que estar Por todos con la supuesto. mente muy abierta. Y por ejemplo, hay un error típico que cometemos, ¿no? O sea, hacemos la matriz de riesgos, donde vemos pues, la probabilidad de ocurrencia contra el impacto que pueda tener. Y entonces, al final, pues se acomoda una matriz y hay eventos que son muy poco probables, pero que tienen un impacto, ¿no? Ujú, Y es precisamente donde están estos cisnes negros. Fíjense que estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Se acabó el promedio, ujú. porque curiosamente todo lo sacamos por promedio, ¿no? Sí. Decimos, ¿cuánto fueron las ventas? El promedio fue, ¿no? Y la tesis del autor, para ejemplificarlo, pone el caso de en los años 90, en el 1900, cuando comienza la aviación, pues los asientos de los pilotos, lo que hicieron es que tomaron las medidas promedio. Y los accidentes en aeronáutica, estamos hablando de 1920 a Ujú. 1940, pues de cada 10 que despegaban, 6 o 7, ¿no? Terminaban en una gran tragedia. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué es? ¿Qué pasa, no? ¿Qué es lo que está sucediendo que no estamos comprendiendo? Y primero, no, pues es que el piloto no es experimentado. Y resulta que empezaron a ver los pilotos, estaban muy calificados. Entonces contratan a un personaje para ver qué era lo que estaba pasando. Y se da cuenta que el problema es que los pilotos o les quedaba muy grande o les quedaba muy chica la cabina.
Y entonces, en pro de buscar esto, hizo el estudio con 4,000 pilotos. Sacó el promedio. Y la primera pregunta que hizo es, de los 4,000, ¿cuántos miden el promedio? La respuesta fue ninguno. Desde entonces, ¿no? Las cabinas de avión, de autos, de camión, etcétera, son ajustables. Ujú, ¿Por qué? Porque la ergonomía del piloto no puede claro, ser la promedio. Fíjate qué claro. interesante. Todo lo medimos al promedio y es un Sí, error gravísimo. ¿Por gravísimo, qué? sí. Porque no es promedio. Entonces, si vamos a este tema del cisne negro, decimos el promedio de probabilidad, no, ya se acabó, o sea, ya perdimos. ¿Por qué? Porque nos estamos equivocando, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y por eso hoy tenemos que observar la particularidad de cada evento y la particularidad de cada individuo. Y Sí, o sea, Claro. tratarlo con ese elemento de prioridad, ¿no? Que debe de tener. las empresas hoy dicen, no vemos todos los escenarios, vemos a cada uno. Y es ahí Claro. donde nos permite ser más precisos. Adelante, Paquito. Adelante, Paco. Pues ya hasta se me olvidó que iba a decirles, ¿no? Ahí. Aprovechando que se te olvidó, No, contestándole a Gaby, porque dice Gaby, bueno, es que Sí. hacemos un análisis, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y lo mandamos a una matriz de riesgos. Puede ser un primer principio, Gaby, por supuesto. Pero piensa también eh, qué es lo que pudiera tener una probabilidad baja de impacto. Y la pregunta es, si sucediese, Ujú, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué presupuesto está asignado? ¿No? Para poder mitigar o controlar o sobrellevar, ¿no? Esa situación. ¿Quién se imaginó que el dólar iba a bajar no, nadie. 20 a 16.50? Así es. Nadie. Y Nadie. lo más interesante es que todas las estrategias que hemos hecho son para dólares caros. Así Hemos es. hecho una para dólares baratos. No, y las empresas que tienen que vender en dólares les fue de la patada, porque vendieron en dólares baratos. Entonces, sí, o sea, es un deja, riesgo que no te sí, imaginaste que ibas a tener que, o sea, te lo tomas porque te dice la probabilidad que va a subir y nada. Sí, sí, totalmente de acuerdo. es que, Pati, yo creo, Enrique Ulises, que ahí tenemos un horror, no un error en la toma de decisiones. Sí, Y ese es un foul académico sí, y a lo mejor los académicos tenemos mucha culpa en ello. sí. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es para Gaby y para todos? Nunca tomes decisiones con cifras relativas. Por Ujú, ejemplo, eso del promedio, Uli, ¿no? Es un horror. Digo, eso sirve para inferir la inferencia matemática, la inferencia estadística, los porcentajes, los promedios, pero no para tomar decisiones. sí. Uno toma decisiones, como bien dijo Enrique, con cosas puntuales y cifras absolutas, dólares, volumen, ¿no? Y el Sí, error es que muchos por aligerarse, pues están en su zona de confort. Es que el promedio debe, no, espérate, papá, ¿no? Perdemos oye, de vista. Paco, Y y la yo otra, nada más como para ligarlo a la empresa familiar, una empresa familiar siempre tiene como que la apuesta de la probabilidad de quién va a ser su sucesor y qué va a ser el gran director y la sorpresa es que te sale el cisne negro quizás en el tataranieto o en pues la ve, esposa del hijo del sobrino, o sea, te sale algo que tú jamás te imaginaste, ¿no? Entonces, tienes casi todo como que el sistema, lo conoces, lo eso sí, sorpresa, el cisne negro va a aparecer donde menos te lo imaginas. y fíjate que de ese caso yo creo que podríamos abrir otro cóctel porque el problema de sucesión o de paso de estafeta es un tema demasiado candente, Pati, ¿no? Como para Sí, pues, abrirle dos o tres coctelitos, nada más a esa propuesta que haces sí. otra vez ahí. Pero déjenme comentar por último de, y la otra, el otro cisne negro es no tomar en cuenta que el error es parte del VICA y de los sistemas imperfectos. Ujú,
O sea, tú y Exacto. yo somos imperfectos, el mundo es imperfecto, México es imperfecto, vamos a cometer errores, punto. Ahora, si no entendemos el error, pues va a ser un horror. Entonces Así. confundimos problemas con errores. El Exacto. problema se identifica, se resuelve y se elimina, punto. En teoría de empresa. Sí. El error, pues tenemos que tener hasta una parte tan subjetiva, tan metafísica, para entenderlo y anticiparnos, para que si nos Claro. impacta, pues el Sepamos impacto, cómo reaccionar. pues es que es reacción, Uli. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando actuemos. Porque mientras yo lo calcule en el papel, pues no pasa mucho. Muy En la bien. vida de los Sí. negocios hay que echarlo a andar, punto. Y somos imperfectos, el mercado es imperfecto. Así es. Entonces Pues Elena, tenemos bueno, que ir ajustando una vez más, ¿no? sobre el vuelo. El tiempo se nos fue se nos volando. va Otra volando. vez el tema es exquisito y pues si les parece vamos concluyendo. No sé, Enrique, ¿algunas palabras finales? Hay Pues dos mira, preguntas todavía, ¿eh? Véanlas en las preguntas, porfa, Ulises y Paco, para que Ah, ok. inclusive las respondan. lo que decía Patti, las empresas familiares, pues sí, no hay, está el Vica o el Buca, Paco, pero está el Bani, ¿no? Y Yuli, va a decir, hoy citamos mucho a Uli, pero bueno, todos compartimos tantas cosas entre todos, pero con él últimamente, pues acá del grupo de Tulancingo, ¿no, Uli? O sea, ¿qué Sí, más claro. cisne negro que este pasado en donde tú y yo cuando lo comentamos nos unió una idea, no están listos? ¡Pum! ¿No? O sea, ese fue un Tómala, cisnazo negro que al día claro. de hoy pues, está teniendo ahí varios impactos. Ya luego te platicaré. Tenemos que ser muy Tiznazo negro. previstos. No sabes, ¿eh? O sea, parece el juego de la oca, de eso así, pero Es una boca. tremendo, ¿no? Del tamaño por Pati, Paquito y Ulises, por creer que a mí no me va a pasar nada Claro. Claro, claro, y postergar decisiones claro. clave de sucesión Así y que es. cuando pasa, bien, Procrastinar. de la Sí. crisis se sacan oportunidades, pero esta sí tiene sus complejidades. Con Muy eso bien. cerraría yo. Muy bien. Sí, Ahí, sí. ahí lo que nos pide Pati, aquí José nos dice, Paco, comentar escenarios como el dólar que comentó Ulises. Pues nada más la noticia de mi parte, muy breve, José, es de que por más pequeña que sea el negocio, la empresa, no vas a dejar de ver variables que te están ocurriendo, aunque tú no las notes. Y en Ujú. una simulación de negocios, por más pequeño en México, estamos ahorita viendo entre 4,000 a 7,000 variables. Ceteris paribus, que te están afectando, quieras o no. Y la otra, te recomiendo, José González, que cualquier variable la veas de un lado de impacto positivo y la misma variable con impacto negativo, Negativo, ¿no? Ujú. para que tú tengas no nada más el indicador clave de desempeño, sino también lo que decía Patti, el indicador clave de riesgo. Y en la brecha, pues tú decides ya con tu estilo cuál vas a tomar. Pero es rigor que tenemos que poner en los negocios. Esa es la factura que hay que pagar. Así es. Muy Uli, bien. te hacían otra Pati, pregunta por aquí, José. sí, Listo. para contestar un poquito de la resiliencia, me parece importante que parte de la resiliencia está en aprender a accionar, no a reaccionar. Es difícil planearlo todo, es difícil anticiparlo todo, pero es fácil actuar cuando, cuando sucede. Así es. Entonces, yo te diría, la resiliencia está en la acción, no en la reacción. Así es. Ujú. Tenemos que saber actuar de manera inteligente, cuidando siempre los recursos, cuidando siempre hacia dónde vamos y evitando nuevos riesgos. Así es. Mi recomendación, pues que lean el libro del Cisne Negro, que lean el libro del Promedio, Ajá. y pues que sigamos leyendo para estar con esa apertura de mente, conociendo escenarios diferentes, conociendo, pues ahorita que estamos disfrutando las Olimpiadas, sabiendo temas de otros países y viendo otras Clavados hoy, experiencias. tercer lugar, Sí, en 3 entonces metros. estar muy listos, estar preparados, estar siempre con los ojos abiertos para poder seguir aprendiendo y saber detectar esos cisnes negros que sean oportunidad de negocio y accionar si es que nos llega también de forma
espontánea. Y ya puse la portada del libro de Se acabó el promedio que recomendó Ulises. Sí, Ahí, sí, ahí está en el qué chat bueno. para todos. Buenísima, Sí, qué gracias. bueno. Bueno, Padrísimo. equipo, vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Linda noche, Y Pati. nos vemos en el siguiente Muchísimas cóctel. gracias, muchas Sí, gracias a gracias. todos y nos estamos Gracias, viendo. Que Fanny. descansen. Gracias, Pati, por gracias, traer Fanny. este tema tan actual y tan fabuloso. Gracias, Gracias. colegas. Que estén bien, Bye. gracias. Bye. Chao, Bye. chao. Mucho, Bye, bye. bye. Enriquito, ¿cuánto tiempo sin hablarte, Un hermano? ratito, Paquito querido, ¿verdad? Me salvaste hoy, Enriquito. Ahí estamos, Paquito.